En esta ocasión he querido elegir a la senadora Paola Holguín para que sea escuchada en este canal, y esto porque hace unas impresionantes revelaciones de esos acuerdos que hace China con diferentes países, y ahora que este gobierno Petro busca hacer acuerdos con China. Y lo más delicado de todo esto es que se revela cómo se pierde la soberanía cuando se hacen estos acuerdos. Vamos a escuchar estas reveladoras cifras y datos que hace la honorable senadora Paola Holguín. Muchas gracias, presidente. Como integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y con ocasión de la cancelación vía red social X de la reunión extraordinaria que había sido convocada por la canciller Laura Sarabia, veo la necesidad de dejar la siguiente constancia. Primero, Petro desautoriza a la canciller a pesar de que el artículo 5 de la ley 68 de 1993 la autoriza. Es más, la obliga a convocar por lo menos una vez cada 2 meses este tipo de reuniones. De hecho, durante este gobierno he tenido que recurrir a la acción de cumplimiento para que se acate este mandato legal. 2. La reunión había sido convocada para conocer un asunto del mayor interés para la nación: el alcance del memorando de entendimiento con la República Popular China sobre cooperación de la franja económica de la Ruta de la Seda y la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. 3. Como integrante de la comisión, esperaba conocer los estudios sobre el impacto de tan trascendental decisión del gobierno para la economía colombiana, sobre el cual tengo varias observaciones. Aunque esta iniciativa se promueve como un proyecto de conectividad global, en realidad es una herramienta de influencia geopolítica del Partido Comunista Chino. Estudios internacionales han dejado en evidencia las graves consecuencias que para los países ha traído una mayor influencia china sobre su soberanía y sobre su economía. En Ecuador, por ejemplo, quedó una deuda de más de 24.000 millones con China, con contratos opacos ligados a preventas petroleras, pérdida de soberanía y problemas técnicos y financieros con el proyecto de Coca-Cola Sinclair. En Perú, la cesión de la soberanía legal del puerto de Chancay con riesgos de uso militar y para comercio ilícito. En Argentina, con la estación espacial manejada por el ejército chino sin supervisión, con riesgos de espionaje y pérdida de jurisdicción. En Sri Lanka, con la cesión de puerto a China por 99 años por impago de deuda. En Kenia, por una deuda mayoritariamente china que pone en riesgo la cesión del puerto de Mombasa y que ha llevado a que este país sea víctima de ciberataques. En Serbia, con graves daños ambientales por una empresa minera y una influencia china en la política y la digitalización. En Italia y en República Checa, el aumento de la influencia china, la pérdida de reputación internacional y la captura de élites que Italia trató de reversar a partir del 2023. Hoy Colombia enfrenta graves riesgos de soberanía. Termine, senadora. De soberanía institucional por parte de empresas chinas que están obligadas a colaborar con la inteligencia del país asiático. Hay casos documentados de manipulación de medios, universidades y partidos políticos. Y Colombia, aliada tradicional de Estados Unidos, puede afectar sus relaciones diplomáticas, acceso a cooperación internacional y su alineamiento regional en seguridad y tecnología si se acerca estructuralmente a China. Esperamos que se abra el debate y que el gobierno dé explicaciones sobre una serie de inquietudes que hemos transmitido sobre este memorando. Muchas gracias, presidente.